Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda con cariño Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. Un poco mormado, pero aquí estamos. Aquí andamos, con frío. Así es, mucho frío. Y sin atole. A 9 grados específicamente. Esta vez presentándoles un tema que también nos han estado sugiriendo en la caja de comentarios y en los chats en vivo acerca del programa secreto espacial, que abarca muchos diferentes tipos de planes y cosas, específicamente de esta situación secreta de los trabajos que hace la NASA o que ha hecho durante esta carrera espacial tan controvertida, tan llena de misterios, pero principalmente también recordándoles que lo que estamos haciendo aquí es simplemente compartirles algo de la información que hemos encontrado, sin decantarnos por alguna verdad, sin decir que nada de lo que digamos es la verdad absoluta. Muy importante esa parte, y sobre todo que también ustedes tengan un poquito más de curiosidad de investigar acerca de estos diferentes temas tan interesantes. Y también comentarles que no nada más la NASA, sino exclusivamente estos organismos como gubernamentales, ¿no? Estos departamentos secretos del gobierno de los Estados Unidos y algunos otros países, ¿no? Sí. Que son parte de estos proyectos secretos o proyectos negros de los cuales se sabe muy poco, ¿no? Sí, y yo creo que es importante también destacar que se dice que son secretos, aunque ahorita prácticamente se han develado muchos de sus proyectos, pero se dice que son secretos porque en realidad no hay algo que pueda verdaderamente decir que ocurrieron o que incluso fueron exitosos, más que lo que se ha visto ahorita en los resultados que se han obtenido y que han sido compartidos por televisión, aunque también pues sabemos que eso no necesariamente tiene que ser real. Por lo mismo, insistimos en que no es que nos estemos inclinando hacia una verdad determinada, simplemente plasmamos la información para que ustedes también lo sopesen de acuerdo a su criterio. Sí, y sobre todo aquí vamos a encontrar como diferentes niveles de información. Algunos hablan de proyectos espaciales secretos que nada más tienen que ver con cosas como una carrera por ver quién tiene más satélites en el espacio. Algunos hablan de que pues ya existen incluso bases en la luna o cosas así, pero vamos a encontrar también personas que ya hablan de tecnología súper avanzada, de una constante visita de seres extraterrestres a la Tierra, de un contacto y un intercambio de información constante. Entonces, como que va a depender, ¿no?, donde enfoques, vas a encontrar varios niveles, que podemos decir algunos que hablan de tecnología pues tranquila, que a lo mejor todavía conocemos y que puede ser muy real, y hay personas que van a hablar de tecnología que sí parece increíble o de una película de ciencia ficción, pero como lo estamos diciendo, pues que cada quien considere hacia dónde quiere enfocar y que quiere investigar más acerca de lo que les informemos aquí. Exacto. Y sí, como les dicen aquí mis compañeros, pues existen diferentes niveles de estos programas secretos. Una parte de estos niveles que es con la que nosotros más, digamos, que resonamos o que le damos más peso, y vendría siendo estos proyectos que no están tan locos y que sí tienen que ver con espionaje y con cuestiones de guerra de información, por ejemplo. Que tenían que ver más con el asunto político, ¿no? Exacto, con cuestiones políticas. Un segundo nivel que nos habla ya de personajes como Robert Lazar o Bob Lazar, donde estuvo ya cerca de una nave espacial alienígena en el hangar S4 cerca del área 51, y ya otro nivel de programas secretos espaciales, como a lo mejor algunos de ustedes conocen, que son ya personajes como Corey Goode y este tipo de personajes que ya nos hablan de cosas que no podemos nosotros tampoco hablar mucho al respecto, porque sería caer un poco también en algo que no podemos ni siquiera comprobar y que también sentimos que no va hacia ninguna parte, ¿no? Hacia ningún lado más que a la paranoia, a lo que llamamos el mal viaje, y realmente no tiene una utilidad en nuestra vida. Al final pues vamos a cerrar nosotros precisamente con la parte útil de todo esto que vamos a contarles, pero la intención de este programa es abrir un poquito más, ¿no?, nuestra conciencia, nuestra mente, y darnos cuenta que existen cosas más allá de lo que creemos, ¿no? Y que son una realidad, que estos proyectos efectivamente existen, y es una continuación un poquito del programa que hicimos sobre la luna, sobre si alguna vez fuimos a la luna, y este programa pues va a servir como un contrapeso para que algunas personas se den cuenta, ¿no?, que mientras algunos dudan si llegamos a la luna, existen proyectos secretos
que son realidades que son aún más imposibles aparentemente que solo haber llegado a la luna, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a comenzar entonces primero con esta famosa escena en la que el satélite Sputnik es lanzado a órbita por parte del gobierno soviético el 4 de octubre de 1957, en donde se inicia esta parte o esta etapa de la Guerra Fría entre ambas naciones, en las que definitivamente Estados Unidos no estaba todavía ni siquiera preparado para que existiera un lanzamiento por parte de su, en ese entonces, enemigo bélico y político. Y pues bueno, realizan este lanzamiento, se lanza exitosamente esta sonda o este satélite en órbita, permanece 3 semanas ahí girando en la Tierra, y pues obviamente esto el gobierno norteamericano no está dispuesto a permitirlo, en el sentido de que ellos vayan en la delantera, ¿no? Vayan un paso adelante. Así es que empieza ahí la carrera entre la NASA, específicamente creada para hacer exploración espacial, para que tuvieran diferentes perspectivas acerca del conocimiento del universo, pero también por otro lado se lanza en paralelo una investigación y una serie de experimentos enfocados en otro tipo de cosas, ya más enfocadas a lo bélico. Sí, de hecho, ahorita que tú estás mencionando eso, pues recordemos que es la época de la Guerra Fría, y entonces hay una gran disputa entre Rusia, que es el que lanza el satélite Sputnik, y Estados Unidos, que se encontraba en ese momento como todavía no tan avanzado como Rusia, ¿no? Pero esto lo ven como un reto y empieza a ver como una guerra por ver quién puede conquistar el espacio, y entonces empiezan a ver, se crea la NASA, y recordemos lo mismo que decíamos en el video de la Luna, ¿no? De si el hombre llegó a la Luna o no. Se dice que existen 2 tipos de proyectos, unos que es de la NASA, ¿no? Que es el oficial, y por debajo y creo que esto sí es muy importante decir que aquí sí hay comprobación, o sea que sí han existido proyectos espaciales que no estaban oficialmente reconocidos y que tiempo después fueron empezados a ser reconocidos, y simplemente la NASA dijo: discúlpenme, sí, a lo mejor no les habíamos dicho, pero sí existen y aquí están, ¿no? Y esto diríamos que es como lo que sucede, y empiezan a haber proyectos como el Corona, que ya les iremos platicando, que pues nadie conoció hasta muchos años después, donde mandaban satélites espía, porque lo que querían hacer en la Guerra Fría es tener perfectamente identificado puntos y zonas específicas de pues los que llamaban los enemigos, ¿no? Entonces parecía que también había como una parte que no debemos olvidar, que era la exploración, pero había una parte que era bélica totalmente, que estaba dirigida hacia la guerra. Ya no. Ya no. Bueno, no, ya casi no. Pero son como 2, y creo que también es importante aquí decir que el ejército también estaba muy interesado en todos estos proyectos, y el ejército se mete. Estaba. Bueno, el ejército está muy interesado, y entonces aquí viene la parte importante, que es por una parte parece que estos proyectos estaban con una cara bonita de vamos a explorar el espacio para que todos conozcamos qué es el espacio y de qué se trata, y por otro lado estaba oculto uno que decía más bien vamos a conquistar el espacio para desde ahí tener controlada la Tierra, ¿no? Que es muy curioso. Claro, que de hecho fue de alguna manera la función con la que crearon la NASA. La NASA, recordemos que es una suerte de pantalla con la que suelen tapar muchos de estos proyectos, con la justificación de que es para exploración espacial y para hacer experimentos de comunicaciones y todo este tipo de cosas, pero que también siempre estuvo permeada por la vigilancia militar, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que siempre en todas las misiones ha estado metido el aspecto de la guerra y de la vigilancia sobre el enemigo, sobre el oponente, para poder estar tanto a la vanguardia o, como les decíamos, un paso más adelante en caso de que hubiese algún intento de guerra, ¿no? Exacto. Y también, como pueden ver, es solamente un pincelazo aparte de estos programas que curiosamente pues salen a la luz, no porque realmente alguien quiera investigarlo y lo encuentre, sino por accidentes, ¿no? Como
lo hemos comentado. Surgen porque, pues, por azares del destino, alguien se encuentra con algo y curiosamente aparece en uno de estos proyectos donde empiezan a investigar más, como es el caso de estos trajes azules, ¿no? El famoso agente 007 y 008 con los trajes espaciales azules que encontraron en una bodega ahí abandonada, ¿no? Sí, de hecho fue parte también de lo del famoso proyecto Corona, que fue desclasificado mucho tiempo después, décadas después, y que estaba enfocado en ser justamente la contraparte del proyecto Sputnik de los soviéticos. Y esto fue tal cual, en una bodega, en una especie de sótano, encuentran ahí una caja. Cuando van a investigar a estos edificios, encuentran una caja con 2 trajes de color azul, que no era el color oficial que utilizaba la NASA en sus exploraciones. Con su banderita estadounidense. Exactamente, y con estos 2 nombres que incluso hasta lo consideran como irónico o como chistoso, como si fuera una especie de broma, por esto del agente 007, ¿no? Que estaba enfocado en espionaje específicamente. Claro. Sí, y llama mucho la atención eso, y que pues nadie supiera acerca de este proyecto sino mucho tiempo después y por coincidencia. Ahora sí que ahí nos lo encontramos. Sí, claro, ahí salió. Ahí apareció. Sí, también como cuando platicábamos de este edificio, ¿no? Que estaban construyendo en el año 2002, creo, ¿no? En Chantilly. En Chantilly, Virginia. En Chantilly, Virginia. En Chantilly. Ahí es donde hacen la crema Chantilly. De donde surgió la crema. Y ahí de repente estaban construyendo un edificio que era parte de este... ¿cómo se llama? De estos proyectos secretos, y que pues era gigantesco y que de repente empezó a llamar la atención, y cuando preguntaron dijeron, pues sí, creo que sí es de un departamento ahí que tenemos, que no hemos que tiene 30 años y que ni siquiera lo hemos presentado. Tenía décadas, que es la Oficina Nacional de Reconocimiento de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Que el Pentágono nunca reconocería hasta mucho tiempo después. O sea, había estado inclusive muchos de los grandes proyectos que se hicieron, tanto públicos como secretos de defensa, fueron concebidos ahí en la Oficina Nacional de Reconocimiento. Claro, sí, y también es cierto que esto que platicábamos ahorita de los astronautas que encontraron, bueno, los trajes de astronauta que encontraron azules, se dice que eran personas que viajaban en transbordadores y que lo que hacían es desde ahí tomar fotografías, estar fotografiando constantemente a la Tierra, porque en ese tiempo no estaban tan avanzados los satélites, y los satélites lanzaban información como muy obsoleta, ¿no? O sea, en blanco y negro, y ellos lo que hacían era directamente desde como ahí. Muy precaria, ¿no? Sí, exactamente. Imágenes muy precarias. Entonces sí estaban haciendo irónicamente sí estaban espiando desde ahí. Después ya empieza a ver muy avanzada la tecnología y pues ya no es necesario que esas personas estén ahí. Parece que sus proyectos se suspenden, pero seguimos hablando de que existen proyectos financiados y que además estaban, parece, dirigidos por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y están aceptados. De hecho, de esto, si tú puedes ver documentales donde propio Nick Pope habla, ¿no? O Michio Kaku habla acerca de todo esto, y reconocen que sí existe incluso la evidencia. O sea, sí se tienen documentos de que todos estos proyectos existieron, y sobre todo se basaban en el espionaje. Exacto. Por ver quién conquista. Y como tú dices, como dices, no estaba, sino está. De hecho, se dice que nuevamente se está desarrollando un tipo guerra fría entre China, Rusia y Estados Unidos, nuevamente. Que no ha terminado, ¿no? Que simplemente está como en fases. Exactamente. Y que siguen cada vez lanzando, sobre todo los chinos ahorita están lanzando muchísimas naves con el fin de ver quién tiene más poder en el espacio sobre la Tierra, ¿no? Quién puede controlar más. Recordemos que después de todo, pues estamos llenos de satélites que nos dan tecnología e información, ¿no? Por eso todas las conexiones que tenemos son gracias a esos satélites. Entonces están muy interesados en ver quién puede poner más allá, ¿no? Claro. Más satélites. Y llama la atención también que en esos proyectos como el de los trajes azules, cuando se dio a conocer, cuando salió a la luz, pues este tipo de astronautas o militares, en realidad ni siquiera sus familias sabían que ellos iban al espacio. Era algo realmente, podríamos catalogarlo de más allá, ¿no? Above top secret, más allá del top secret, de lo secreto. Y pues no sabemos, imagínense cuántas personas estuvieron ahí en el espacio haciendo este tipo de trabajos, y a tal nivel que ni siquiera sus familias supieron que hacían este tipo de trabajos. Claro. Otro que ya
llama mucho la atención y es algo que es muy obvio y que nos abre a esta realidad, es el famoso avioncito o la aeronave X-37B, ¿se acuerdan? Claro. Esta navecita... El avión robot. El avión robot, el X-37B, es una especie de, como si fuera un transbordador espacial chiquitito. Y esta maquinita, que desde qué año, 1980s. Lo que pasa es que, bueno, la historia del surgimiento de este avión, que es hasta ahorita lo más sofisticado en tecnología, que públicamente sabemos, surge a raíz de la tragedia del Challenger, en donde fallecen 8 astronautas, el que estalla en pleno lanzamiento, y se suspende durante 3 años toda esta fase de la exploración espacial hecha con transbordadores tripulados. Y entonces, después de esos 3 años, eso significa que se suspende ese programa, pero continúa toda la investigación y continúa el departamento que se encarga de la ingeniería creando este dispositivo, que es justamente como un transbordador de dimensiones mucho más pequeñas, totalmente robotizado o totalmente hecho de robótica para hacer diferentes cosas que tenían que ver supuestamente con la reparación de satélites ya en órbita. Nada más para que nos demos una idea, este avioncito, esta navecita, pues ha estado, ya se reconoció que sí ha estado en el espacio años, ¿no? Así meses y meses en el espacio tomando fotografías, quién sabe qué haciendo, y llama la atención para que nos demos cuenta de otro nivel de secretismo. Este tipo de aviones los hace la compañía Boeing, ¿no? La famosa compañía de aeronáutica Boeing. No la de frutas. No la de frutas, sino la de refresco. La de Boeing. La de Boeing. Sino que este es Boeing, y hay una división precisamente oculta o secreta de esta compañía, que ya no es tan secreta, ya es pública, pero que sus programas y sus proyectos son de seguridad nacional, por lo tanto son prohibidos. Sí, se llama la Phantom Works. Sí, la Phantom Works, y llama la atención que por medio de las leyes, digamos que los estadounidenses o el gobierno forzosamente hay una ley de transparencia, ¿no? Donde las personas, los individuos pueden acceder a esta información. Pero cuando se trata de empresas privadas, por ejemplo Boeing o SpaceX, ¿no? O Bigelow, Interspace, cuando se trata de estas empresas que ya son privadas, realmente ya no hay ninguna obligación de que se dé a conocer esto a la luz, y eso es el motivo por el cual ahora está cada vez surgiendo más empresas privadas que hacen este tipo de tecnología, porque les permite a los gobiernos y a otras cosas hacer este tipo de proyectos de manera más clandestina, ¿no? Más secreta. Sí, claro. Sí, y yo diría que es como una segunda etapa, ¿no? Donde ya entran estas empresas privadas, empiezan a hacer tecnología y pues incluso el mismo Steven Greer ha dicho que sería bueno conocer en qué están utilizando todo el dinero que no se reporta, ¿no? Sí. Porque es un dinero que no se sabe hacia qué se está financiando, ni qué logros se está haciendo, ni nada. Y además creo que va por debajo del presupuesto, ¿no? Exacto. Entonces, es que es la misma cosa con lo de la NASA, ¿no? Utilizan la NASA para justificar cierta cantidad de dinero, pero en realidad es mucho más la que está por debajo del agua que sirve para esta realización de proyectos, ¿no? Claro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entonces, pues incluso se hablan de otros proyectos, pues digo, por hablar de otro, hay uno que dicen que pusieron desde el año de 1914 una base en la Luna, ¿no? Que es el proyecto Horizonte, se llama. The Horizon Project. Exacto. Sí, entonces imagínense, o sea, todo ese tipo de proyectos, y nuevamente insistimos, estos están confirmados al 100% y se sabe que sí se hicieron, se tiene la documentación suficiente. Inclusive este mismo fue desclasificado por el presidente Eisenhower en 1960, por eso se sabe que es real, que es completamente real. Lo que es curioso es que cuando lo desclasifican nunca se menciona si fue exitoso o no fue exitoso, simplemente dicen este proyecto existía, pero nada más, no dejan dicho lo que ocurrió ni los resultados. Por eso es muy probable que sí hayan tenido éxito y que efectivamente se haya construido algún tipo de base en la Luna. Recordamos, esto es una especulación, no es que estemos aseverando ni lo uno ni lo otro, sino simplemente diciendo lo que la información que se ha conseguido plasma, ¿no? Claro, sí, y de hecho, bueno, pues eso sería como los proyectos que se conocen oficialmente, ¿no? Y como decíamos en el programa, pues existen otros que están como en un segundo nivel, y estos serían los que habla Bob Lazar, ¿no? Que Bob Lazar ya hicimos un programa que los invitamos a que lo vean, porque es muy interesante su historia, cómo llega a estas empresas privadas a trabajar, y él se encuentra con, me parece que son 9 ovnis,
y de ahí ellos le dicen que tiene que investigar uno de ellos y lo que tiene que hacer es ingeniería inversa, ¿no? O sea, como desde ahí, desde ya un platillo volador hecho, ver cómo está funcionando. Empieza a hacer la ingeniería inversa y él lo que dice es que sí vio varios proyectos. O sea, él dice que no afirma que existan, pero que sí existían los documentos y que él los leyó los documentos donde se hablan ya de tecnología muy, muy avanzada, ¿no? Y tecnología que los extraterrestres entregaron al gobierno de los Estados Unidos haciendo como un tipo de intercambio, ¿no? Y que ese es el motivo por el que a lo mejor tenemos tanta tecnología tan avanzada, bueno, en teoría tan avanzada, aunque dicen que podríamos estar de más avanzados, pero bueno, el surgimiento de mucha tecnología de repente, ¿no? Como el internet y muchas cosas que pues es como un intercambio entre estos extraterrestres que vienen desde Roswell, recordando, haciendo conexiones con todos los programas que hemos hecho, ¿no? Pues también los invitamos a que vean el que hicimos de Roswell, pero se supone que es el primer contacto que tienen y de ahí viene todo este proceso donde pues Bob Lazar platica de estos proyectos espaciales que no pues él no puede afirmar al 100% que existan, pero ahí están, ¿no? Sin embargo, Bob Lazar sí tiene alguna experiencia en la que puede tener acceso a ciertas tecnologías, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, él tenía acceso a ¿te acuerdas? A una roca, ahorita no me acuerdo el componente. Al componente del elemento 115. Sí, él platica de un elemento 115 que dice que no es estable y que no podría existir aquí en la Tierra y que tal vez vino de los extraterrestres, e incluso le hicieron todo llegó todo el ejército cuando él dijo que poseía ese elemento, ¿no? Le cayó el FBI. Le cayó el FBI directo. Entonces, él platica incluso el que platicábamos ahorita en el desayuno, ¿no? Que es el proyecto Mirror, ¿o cómo se llama? Looking Glass Project. Looking Glass Project. Y lo que habla es que pues están haciendo experimentos con el tiempo. Y eso está bien interesante, ¿no? Porque empiezan a hacer experimentos donde se trabaja, pues parece para ir a diferentes lugares, a diferentes, o trabajar con la gravedad. Y todo esto se está sucediendo en este intercambio de tecnología con los extraterrestres, ¿no? ¿Sí? Quería comentarles que en este proceso que les comentaron mis compañeros, precisamente después de Roswell y todo lo que sucede, digamos que crean ciertos grupos, y ahí viene también los 12 majestuosos, el Majestic 12, que también si gustan podemos hacer un programa al respecto de este grupo, y llama mucho la atención en un discurso que dio el presidente Eisenhower antes de irse, que era esta advertencia sobre el complejo militar industrial estadounidense, y que era una advertencia precisamente de todos estos proyectos secretos que pues nosotros no conocemos, y que también está indirectamente relacionado con la muerte y el asesinato de John F. Kennedy, que también si gustan podemos también hacer un programa al respecto. Entonces quiero leerles un pedacito de este discurso de Eisenhower para que se den una idea. Imagínense el momento, sale el presidente de Estados Unidos dando un mensaje a toda la nación, ¿no? Y es muy largo, pero tiene partes muy interesantes como la siguiente, ¿no? Nuestra organización militar actual tiene poca relación con la que conocieron cualquiera de mis predecesores en tiempos de paz, o incluso por los combatientes de la Segunda Guerra Mundial y Corea. Hasta el último de nuestros conflictos mundiales, los Estados Unidos no tenían industria armamentística. Los fabricantes norteamericanos de arados podían con tiempo y según necesidad fabricar también espadas, pero ahora ya no nos podemos arriesgar a una improvisación de emergencia de la defensa nacional y nos hemos visto obligados a crear una industria de armamentos permanente de grandes proporciones. Añadido a esto, 3,5 millones de hombres y mujeres están directamente implicados en el sistema de defensa. Gastamos anualmente en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las empresas de Estados Unidos. Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total, económica, política, incluso espiritual, así dice, es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento de gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de esta nueva evolución de las cosas, pero debemos estar bien seguros de que comprendemos sus graves consecuencias. Nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros trabajos están implicados en ella. También la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del
complejo militar industrial. Existe y existirán circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos con efectos desastrosos. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades ni nuestros procesos democráticos. No deberíamos dar nada por supuesto. Solo, y eso es bien importante, solo una ciudadanía entendida y alerta puede obligar a que se produzca una correcta imbricación entre la inmensa maquinaria defensiva, industrial y militar y nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas, similar y en gran medida responsable por los profundos cambios de nuestra situación militar industrial ha sido la revolución tecnológica durante las décadas recientes. Y ahí se sigue, pero está advirtiendo cómo este complejo militar industrial, si no es vigilado y si la gente no le pone atención, como es lo que sucede, pues puede convertirse en una maquinaria desastrosa, tenebrosa y oscura, ¿no? Y eso explica también, de alguna manera, por qué la gran mayoría de las veces tiene que mantenerse en secreto cierta actividad, porque definitivamente ya sabemos cómo son los fenómenos de la información y cómo el teléfono descompuesto sigue aplicando hasta hoy en día, y muchas de las cosas o datos que se transmiten a veces son tergiversados y se cambia el sentido de lo que originalmente significaba. Exacto. Entonces, pues eso es parte también lo que está diciendo el documento de Eisenhower, ¿no? Exacto. Que sí, efectivamente siempre ha existido una intención por parte del gobierno norteamericano específicamente, no de tanto de ocultar las cosas ante el público, sino de proteger de alguna manera el interés común, el interés específicamente de la paz, de que la gente pueda estar tranquila. Sin embargo, pues sabemos que existe la filtración de la información y obviamente hay muchas personas que no han podido quedarse calladas y por eso han salido a la luz muchas cosas que desafortunadamente no hay la manera de discernir si son ciertas o falsas, pero por eso en internet se pueden encontrar cualquier cantidad de documentación o documentos supuestamente oficiales, incluso con sellos de departamentos oficialmente admitidos, en los que se manifiesta la existencia de este tipo de proyectos. Exacto. Y también recordarles, y esto es algo que es muy común que se les olvide, que se nos olvide, y es esto que comenta mi querido Master Richard y mi querido Master Lenin, y es que para poder tapar algo, para poder ocultar algo, ya se conoce la frase que el mejor lugar es ponerlo en un lugar en donde todo el mundo lo vea, porque nadie lo va a notar. Claro. Y la otra manera es sembrando muchísimas cuestiones falsas que inclusive puedan rayar en lo fantasioso, y de tanta información ya no puedas distinguir qué es real y qué no es real, ¿no? Es como si, por ejemplo, llega aquí mi querido Lenin, que le da de repente la mitomanía. No, es cierto. Llega aquí Lenin, que le da la cleptomanía, dice. ¿La cleptomanía? La cleptomanía y las dos. La criptomanía. Y se lleva algo aquí, ¿no? Del estudio, ¿no? Y entonces Lenin quiere ocultar esta información, ¿no? No quiere que la gente sepa que se lo llevó, pero sabe que es inevitable. Entonces, ¿qué va a hacer el querido Lenin con esa mente siniestra que lo caracteriza? Esa mente maquiavélica. Sí. Pues va a crear muchas noticias y chismes falsos diciendo que no se llevó eso, se llevó también la otra cosa, pero también se... Entonces es tanta la información que ya realmente no puedes ni siquiera saber qué carajo se llevó nuestro Lenin cleptómano, ¿no? Por ejemplo, claro. Dar un ejemplo, ¿no? Sí. No me vayan a invitar a sus casas. No, cuidado, Sí, totalmente de acuerdo. Incluso puedo decir que no fui yo, que a lo mejor creo teorías donde fue Master Richard, que usted mismo se robó. Que el Iván está ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está? Que el Iván está siempre conspirando, entonces estaba ahí viendo cómo le metió un 4 a Lenin, pero que en realidad es porque al Richard no le prendió el carro y un montón de cosas, ¿no? Pero sí, es interesante, es muy importante comprender esto porque ya lo hemos dicho en muchos programas, pero hay muchas personas que, si son ajenas a estos temas y la primera vez que escuchan a personas como por ejemplo Corey Goode, pues van a creerse todo lo que Corey Goode está diciendo o todo lo que algunos personajes en YouTube salen diciendo, y en lugar de realmente dudar de esto se lo creen, y como es información tan loca, pues se creen inclusive muy interesantes repitiendo esta información que no podemos saber si es cierta o no, o si es parte de la desinformación. Son los famosos desinformantes, ¿no? Entonces, con esto no queremos decir que Corey Goode sea un desinformante, ni que habla así sea un desinformante, sino que
tengas un criterio muy amplio para poder distinguir y que cada uno distinga qué es lo que considera verdad y qué no. Pero sí hay cosas que son realmente comprobables, como por ejemplo el X-37B, estos proyectos espaciales que sí son altamente comprobables, y hay muchas cosas que ha hecho, por ejemplo, DARPA, ¿no? Esta que es organización, digamos, secreta, bueno, ni es tan la secreta. Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Esta organización DARPA ha hecho cosas que Ni de te verdad imaginas, da sí, miedo, locas. ¿no? O sea, los G.I. Joe se quedan cortos, ¿no? Y 007. y 007 y, Sí. y todo eso, ¿no? Pero entonces sí hay que conocer y entender que existe una realidad y que tristemente la gente no está informada, y lo que es aún peor, no le interesa absolutamente nada de esto. Y precisamente gracias a que no le interesa es por lo que no existe verdadera información contundente sobre el tema, por ejemplo, extraterrestre o los ovnis, y la gente sigue pensando que es algo como un tema de hablar de fantasmas ciencia o de ficción. cosas que están muy locas, y no se da cuenta que son hechos reales y que están basados en cuestiones que sí suceden, ¿no? Claro. Y gracias, la música de fondo es así como que Como que guau. como que me quedó, ¿no? Ahí. Sí, el de hecho, soundtrack. de hecho es lo que te iba a decir. O sea, hablando de un tercer nivel, pues podemos hablar de lo que menciona Cory Good, ¿no? O Gary McKinnon con esto del proyecto Solar Warden. O Robert Dean, hay un montón. Sí. Ajá. Y aquí creo que es interesante, a lo mejor, digo, sí leerlo, escucharlo y todo, pero creo que a lo mejor a veces sobredimensionan este tema y lo parecen, hacen que se sienta que esto es como demasiado fantasioso desde nuestro punto de vista. No quiere decir que tú no lo leas y que no sigas. Tú escúchalo. De hecho, Cory Good tiene cosas muy interesantes dentro de lo que menciona, ¿no? Habla de cosas que considero que sí puedes, en mi caso sí puedo tomarlas y decir, mira, pues está muy interesante lo que está diciendo acerca de, pues cómo uno debe de trabajar más bien en uno mismo y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero hay otras que dices, oye. Sí, claro. Pero bueno, él habla de que pues existen cosas ya más fuertes, ¿no? Como lugares donde agarran a niños y esos niños los entrenan y los hacen casi tener ciertos poderes, los hacen que desarrollen y trabajan con su ADN, cosas ya que hablan de una dimensión como más pues más fuerte, ¿no? Más locotrona. Más locotrona. Entonces aquí lo que decimos es, no estamos diciendo que no sea cierto, sino que cada quien investigue y que siga la línea o cada uno de estos niveles que les hemos estado platicando, ¿no? Y que se den cuenta que la realidad es más extraordinaria y más sorprendente y más tenebrosa y más maravillosa de lo que podemos siquiera imaginar, ¿no? La realidad es más extraordinaria que las películas de Matrix y que las películas de la que quieras, ¿no? Hasta que Dune. Entonces, No, claro. esa es la idea, ¿no? Que te des cuenta de esto y que comprendas lo valioso y extraordinario que es esta oportunidad de estar aquí, ¿no? Aquí y ahora, de estar vivo y en esta época tan increíble que nos está tocando vivir, ¿no? Claro, y sobre todo algo que es muy interesante es que si ustedes tuvieran la oportunidad de estar en alguno de los desayunos antes de la grabación de los programas, en ellos discutimos muchas veces, bueno, no discutimos, sino que planteamos que en todos estos temas hay conexiones muy lógicas, que la lógica más elemental encuentra ciertos puntos de conexión, Exacto. ciertos nexos en donde convergen tanto las versiones más sofisticadas o las más tecnológicas o las más fantasiosas, en algún momento encuentran un punto de convergencia. Claro. Eso es lo que está bien interesante y eso es lo que a nosotros nos fascina y nos llama tanto la atención de estos temas, porque detrás de toda la vorágine informativa sí parece existir algo que está ahí, que nos quiere comunicar. Yo creo mucho lo que estaba diciendo Master Lenin, sobre todo del aprender a trabajar con nosotros mismos primero, para que nosotros aprendamos a manejar nuestra propia energía, el poder de nuestro pensamiento, el poder de nuestra capacidad tan enorme que tiene la voluntad de crear cosas por medio del pensamiento y después de la intención. Entonces creo que esa parte es, en lo personal, como de las más interesantes, ¿no? ¿Dónde están los puntos de convergencia? Claro. Y de hecho, también, o sea, hablando de lo que hace rato decíamos, es todo esto también te lleva hacia ciertos lugares, o sea, hacia ciertas teorías que hablan, por decir de que, y que estamos totalmente de acuerdo con ellas, que uno puede generar su propia realidad.
Entonces, si vemos esto... Bueno, no puede. No, uno la genera. Uno genera su propia realidad. Entonces, si vemos esto, lo que sucede es que pues existe toda esta información. ¿Cuál de esta información te gusta para conectarte, ¿no? Y qué te genera, amor más que miedo, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti que no te genere miedo? Porque realmente, si tú quieres vivir más tranquilo, más en paz, ¿de qué te sirve escuchar que existen ciertos seres oscuros que están trabajando sobre la humanidad y que no te permiten avanzar? Más bien trabaja sobre de ti. Y desde ahí ya determina qué te ayuda para estar más tranquilo, para vivir aquí en armonía, ¿no? Exacto, y eso es a lo que quiero llegar. De mi parte, para ir cerrando el programa, pues comentarles esto, ¿no? Esa es la intención del canal de Iván Donaldson, esa es la intención de Música Cuántica TV, esa es la intención de Camino a la Gnosis, y la intención es crear las mejores circunstancias, la información, todo lo necesario para desarrollarnos cada uno de nosotros por nosotros mismos, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a empoderarnos, y creo que de eso es de lo que se trata. Si la información no te empodera, si la información no te hace una mejor persona o no te hace algo útil en tu existencia, y solamente estás teniendo esta información como para hablar de algo que consideras muy loco y muy interesante, pero no tiene una aplicación práctica, pues piénsalo dos veces, ¿no? Y además recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Entonces, la realidad que tú elijas, si tú quieres elegir una realidad terrorífica, ¿no? Donde realmente existe este programa secreto espacial y los gobernantes son cyborgs y clones de no sé qué, y las vacunas, bla, bla, bla. Si quieres creer en todo eso, está muy bien. Nosotros no te podemos decir que no, porque nadie en este universo te puede decir que no, porque tú eres quien genera y crea la realidad. Entonces, recordar un documental que les recomendamos muchísimo, que es Quimática, así con K-Y-M-A-T-I-C-A, Quimática, y ahí lo dice muy claro al principio y resonamos mucho con esto, ¿no? Si tú crees que existe un nuevo orden mundial y que existen unas personas que están dirigiendo a la humanidad hacia algo terrible, eres tú quien lo está creando, ¿no? Entonces, ¿a qué le quieres dar atención? ¿A qué le quieres dar poder? La intención de este programa es simplemente abrir tu mente y darte cuenta que la realidad es más extraordinaria de lo que puedes imaginar, y recordarte que no hay límites. No hay límites para las cosas hermosas y tampoco hay límites para las cosas tenebrosas. Cada quien elige qué realidad desea experimentar, porque si te pones a investigar, de eso se trata. Eso realmente es lo que todos están diciéndote por todas partes. Nosotros, en todo lo que se te puede ocurrir, el mensaje es qué realidad quieres elegir, ¿no? Las series de Netflix, las películas en el cine, todo. Pero pues depende de dónde está tu atención, ¿no? Dónde está tu foco. Entonces, consideramos que es muy importante, es muy divertido también leer teorías de conspiración. A mí me encanta hacerlo, aquí a nosotros nos encanta hacerlo, es muy divertido. Hay cosas que sí son muy interesantes, hay otras que son muy, muy estúpidas, ¿no? Dependiendo de cada uno lo que piense, lo que le resuene, pero siempre recordándote que creer es crear, ¿no? Entonces, ¿a qué te quieres conectar y qué realidad estás manifestando en tu vida, ¿no? Aplausos. No hubo musiquita, me tocó una de miedo ahí de fondo. Sí, de mi parte también creo que es importante platicarles que, ejemplo, vamos a hacer un video donde vamos a hablar acerca de 10 de estos proyectos espaciales secretos, pero siento que es como algo informativo, no quiere decir que nosotros estamos aseverando que esos proyectos existan, ¿no? Incluso a lo mejor ahí van a existir información que dices, órale, pues sí está muy loco, pero como decimos, a lo mejor es simplemente información, pero va a depender de ti qué es lo que quieres tomar de cada uno de ellos y hacia dónde quieres dirigir esta información, ¿no? ¿En qué te va a ayudar? Un paréntesis rápido, Len, es como yo de chavo, ¿no? Estaba muy metido en esto del... Bueno, siempre en esos temas, ¿no? Entonces estaba investigando la sábana santa de Turín, ¿no? Entonces cuando le platicaba a mis amigos o personas sobre la sábana santa de Turín y todas las cosas que tiene, luego, entonces eres cristiano, ¿no? Entonces tú crees en Cristo, no eres fanático, ¿no? Entonces una cosa no tiene que ver con otra. Eres blasfemo. Entonces decirte, el hecho de hablar de ovnis, el hecho de hablar de conspiraciones o presentar esos proyectos, pues no significa que seamos unos locos paranoicos y que estemos metidos en eso, simplemente es que pues nos gusta investigar, ¿no? Y por eso también qué bueno, y le damos gracias al universo que existan personas que les gustan las conspiraciones. Qué aburrida sería la vida si no hubiera gente que duda, que se pregunte, pero que en verdad nos preguntemos y en verdad dudemos. Y disculpe usted esta interrupción, no se preocupe, me pasé de lanza, pero yo soy cleptómano. Estoy conspirando. Yo soy el cleptómano. Usted es cleptómano. Es que lo que no sabes es que mientras interrumpía me estaba sacando la cartera.
carrera. Con razón. Disculpe, mi Lenin. Y entonces, pues lo que también pienso es que creo que dirigiendo lo mismo, ¿no? Creo que cada quien depende de cada quien hacia dónde quieres dirigir tu atención. En el caso de todo esto que estamos platicando, en el fondo existen algunas personas que, a pesar de que están hablando de estas teorías como ya muy locas, manejan cosas interesantes que creo que sí pueden ser retomadas, ¿no? Y que tienen que ver con este proceso en que estamos trabajando los seres humanos, donde cada quien puede generar su propia realidad y que tiene que tener pues cierta intención, y todo esto que tiene que ver con la manifestación. Eso creo que es como la clave, más allá de si existen extraterrestres y si todos los monumentos que están aquí son de reptilianos, ¿no? Etcétera, que si etcétera. Lenin es cleptómano. Eso también hay que verlo, hay que analizarlo. Hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo. Pero creo que ahí es donde cada uno de nosotros pues tiene que decidir hacia dónde quiere dirigir pues su atención, ¿no? Yo creo que es lo más importante de esto. Y que no se te olvide, mi querido Lenin, que si quieren escuchar sobre estos 10 proyectos secretos, pues tienen que visitar Camino a la Gnosis, porque claro, ahí va a salir pronto, ¿no? Sí, pronto ahí va a salir un poquito más de información acerca de todo esto, entendiendo que también puede verse incluso como pues una mitología o algo así, algo que existe, ¿no? Algo de cultura general. Aplausos. Y por mi parte también, para despedirme, pues sobre todo recordar esta parte acerca de que cada uno está creando su túnel de realidad, que lo hemos estado diciendo en la mayoría de los videos. Mencionamos mucho este tema porque lo vivimos en carne propia. Cada uno de nosotros estamos experimentando cosas fabulosas, cosas de todo tipo, conociéndonos más a nivel profundo, y es algo que también creo que cada uno de los seres humanos, si se lo permite, puede lograr. Y yo creo que también todas estas cosas, incluyendo lo conspiranoico, incluyendo todas estas investigaciones, toda la información, son de alguna forma un poquito picarle la cresta a cada persona para que las personas mismas despierten, no tanto a ese despertar que tanto se ha estereotipado, sino a la curiosidad de conocer más del universo y de la vida en la que participamos cada uno, ¿no? Exacto, aplausos. Y pues resulta que, hablando de estas conspiraciones y de la mitomanía de estos 3 personajes que tienen enfrente, hay una profecía, ¿no? Que existe, según yo, que fue cuando llegaron a la Luna en el Apolo 11, que Neil Armstrong bajó y dijo: un pequeño paso para su valedor, un gran paso para la humanidad, para la banda, así en pocas palabras lo dijo, y que ahí cuando vio, había un mensaje en una placa de metal ahí, en la luna, cabrón. ¿A poco? Sí, y ahí decía en algo que es muy raro, es algo que por primera vez se escucha en este programa, que era un código binario, lo que venía ahí. Otra vez en código binario. No, ¿cómo que otra vez? Ese código binario anda por todos lados, ¿eh? Sí, es que es complicado. Sí, de hecho dicen que el mundo fue creado a través del código binario, ¿no? Bueno, entonces, sí. Entonces, sí, pero estábamos en lo de teoría. Sí. Sí, entonces tuvieron que descifrar esa placa, porque estaba muy difícil y todo. Parece que tenía una aleación ahí de cosas muy extrañas. Era como placa bacteriana. Placa bacteriana. Sí, entonces y entonces al final de todo estaba un poco zarrosa. Sí. El zarro de lunar. Sí. El zarro lunar. Y entonces de repente tuvieron que determinar. Parece que lo trajeron aquí a alguno de los. Aquí a Xochimilco. Al poli. Al poli que está al poli de Xochimilco. No, el de. Sí, el de Xochimilco. Ajá. Y ya después de saludos a los del poli. Ajá. Y ya después de hacer toda una investigación, resulta que traía un mensaje. Sí, un mensaje muy poderoso. Fue Pedro Ferriz. Quien lo tradujo. En paz descanse. Su hijo quedó bien loco, por eso quedó bien mal el cerebro de ese güey. Sí, bueno, perdón, tenía que decir esto. Saludos. Sí. Y entonces ya por fin descifraron este mensaje. Le entró zarro lunar al cerebro. Y este mensaje es muy sencillo y dice: suscríbete a Códigos del Multiverso. Exacto. Activa la campanita. Y no se crean eso de que soy compartan los videos. No se crean que es cleptómano. A veces. Que es cleptómano. Y también, obviamente, pues aquí no le tiramos mala onda a nadie. Claro que le mandamos saludos al hijo del Pedro Ferriz.
Saludos. Y no, o sea, con fuerza. Y pues bueno, muchas gracias por ver Códigos del Multiverso. Les mando un abrazo muy grande. Ahí se ven el espejo de la realidad. Y recuerden siempre que viva que viva el amor, cuídense. Y vamos a hacer que el rayo de la muerte de Nikola Tesla, activado por el gobierno secreto, nos apague la cámara. A ver. Ahí está. Apriétala.